Y estamos con don Christian Becker, abogado experto laboral de la Universidad de Concepción y también director del estudio Becker Abogados. Como lo decíamos antes de nuestra pausa, queremos conversar y hacer un pequeño recuento y evaluar cuál ha sido el aporte de esta ley Karim y algunos datos estadísticos y cómo se han resuelto los problemas. Según la información que nos ha llegado, durante este primer año se han ingresado 44.212 solicitudes, o son expresiones de denuncia por parte de los afectados sobre situaciones coyunturales que se han registrado en distintas instancias laborales. Pero dice la información que solo se han terminado los procesos 3.513. El mayor número de denuncias y procedimientos, obviamente que, de acuerdo a estos datos estadísticos, nos dice que la ley Karim aún no genera un resultado para las aspiraciones de los trabajadores y del país y de quienes propusieron ya esta nueva ley Karim. Por eso es que queremos conversar con don Christian Becker, abogado, a quien le agradecemos. Buenas tardes, don Christian, y muchas gracias por el tiempo y disculpe la hora. Soy bastante irresponsable y desordenado en cumplir con los tiempos, así que me acuso. No soy abogado. Buscaré un abogado para defenderme. No hay problema. Este tema es súper importante. Hay que abordarlo a la hora que sea. Realmente. Muy bien. Sí, recordemos que el nombre de esta ley, las leyes en realidad tienen números, ¿cierto? Pero realmente se le puso así por esta trabajadora de la salud. Correcto. Karin Salgado, quien no encontró otra salida a este problema. Porque yo creo, José, cuando uno es niño, puedes hablar con tus padres o puedes hablar con el profesor jefe. O quizás puedes ir a la inspectoría o puedes hablar con el director. Entonces tienes distintas formas que son culturalmente aceptables para poder solucionar un problema de maltrato, de acoso, de humillación, de burla, de ley del hielo. En fin, son muchas las maneras de hacer sentir mal al otro. Pero cuando eres adulto y tienes una familia que depende de ti, tienes hijos que dependen de ti, tienes un círculo que depende de ti, entonces, ¿a quién recurres? Y si se te ocurre ir ante tu jefe, naturalmente te planteas que te puedan ver a ti como el problema. Correcto. Y luego, como se dice en buen chileno, cortar por el hilo más fino y despedirte a ti. Porque cuando hay una cultura de agachar el moño y aceptar las cosas como son, entonces el que reclama pareciera ser el problema, en vez del problema en sí mismo que la persona está acusando. Entonces, José, yo creo que es muy bueno poder hablar de un caso concreto para que la audiencia entonces pueda entender esto más allá del marco teórico, porque cuando aparece esta palabra ley, ya pareciera que nuestro cerebro se desconecta un poco porque ya da la idea de que es algo técnico, pero la verdad es que es algo muy humano y es algo muy real. En ese sentido, quisiera compartir brevemente contigo, José, el caso de mi cliente Álvaro Pizarro, una persona de carne y hueso que soportó durante años los malos tratos que recibía él en la minera donde trabajaba, específicamente la minera Spence, que pertenece al grupo BHP en el norte de nuestro país, donde él denunciaba que sus compañeros se burlaban de él como alguien, entre comillas, cuático y exagerado, cada vez que él denunciaba situaciones de inseguridad. Y sabemos que la inseguridad en el tema minero es cosa seria, porque hace poco, lamentablemente, fallecieron 6 trabajadores, ¿cierto?, en el teniente. Sí.
Entonces, consciente de esta situación, mi cliente Álvaro levantó este tema muchas veces y lo que recibió fue burlas. Contra esas burlas él denunció y la inspección del trabajo lo acogió y denunció por él a la minera Spence pidiendo que cese el maltrato y que además se divulgue en el trabajo una sentencia condenatoria que le imponga a BHP a respetar los derechos de los trabajadores, específicamente el derecho básico a no ser objeto de discriminación por acusar falta de seguridad y mucho menos burlas. Y Álvaro ganó en el juzgado de letras del trabajo, que es el tribunal más inferior, después ganó en la Corte de Apelaciones, que es el tribunal intermedio, y finalmente ganó la Corte Suprema. ¿Por qué tuvo que ganar 3 veces? Porque las 3 veces la minera apeló. Para decirlo en términos muy coloquiales, sí, apeló, aunque el nombre técnico es 8. Y a pesar de eso, hasta el día de hoy no ha cumplido la sentencia. Esa sentencia le ordenaba divulgar los derechos fundamentales del trabajador y no lo ha hecho. Y por eso hemos tenido que hacer un 4º juicio demandando que se cumpla de una vez esta sentencia y además, naturalmente, Álvaro ya no puede continuar trabajando en esas condiciones y por eso que hemos recurrido a la figura del autodespido, que es una solución de última ratio cuando mi empleador me hostiga, pero no me despide. Entonces está esperando que yo me aburra y yo renuncio. Pero si renuncio, no tengo derecho a ninguna indemnización. Claro, y más encima, yo estoy planteando la situación de una manera equivocada, porque yo estoy diciendo, yo me quiero ir a otro lado por capricho. Y no es que yo me vaya a otro lado por capricho, yo me voy a otro lado porque ya no aguanto más. Y como te contaba al principio, José, sí, hay casos de trabajadores que se quitan la vida y no queremos tener que llegar a eso. Entonces, motivado por todas estas cuestiones, es que se hizo esta ley, la cual desafortunadamente ha demostrado ser insuficiente. Ok, esto, abogado, había generado mucha expectativa y que esta normativa iba a regular los procedimientos de atención, de trato, ¿ya? En el entorno laboral. Sin embargo, por lo que usted describe y varios casos que conocemos, simplemente está escrito, pero no se lleva a la práctica. Y ahí, ¿quién tiene la responsabilidad o qué institución tiene la responsabilidad de cautelar los derechos laborales o hacer respetar los articulados que están establecidos en esta ley? Es una muy buena pregunta, José. Yo creo que aquí la responsabilidad es compartida entre la empresa y el Estado. Porque la empresa es una organización, como lo define la ley, de medios inmateriales. Es decir, materiales e inmateriales. Porque la empresa no solamente se compone de la infraestructura, sino que también se compone de cuestiones espirituales, tales como la cultura organizacional, el liderazgo de su jefatura, de sus mandos medios, de sus mismos dueños cuando hablamos de las pymes. Correcto. Entonces, por un lado tienes esa cultura organizacional y por otro lado tienes el Estado que a través de uno de sus poderes, el Poder Legislativo, dicta leyes y a través de 8 de sus poderes, el Poder Judicial, ejecuta las leyes. Entonces, entre estos dos órganos, el órgano privado, la empresa, y el órgano estatal, se va creando una suerte de cultura y legalidad que caminan por carriles separados. Sí. Ojalá fueran por carriles juntos, en el sentido de que salga la ley y cambie la cultura. Exacto. Pero no es así, porque la ley está y la cultura sigue igual. ¿En qué sentido, José? Que está demostrado que cuando los trabajadores denuncian situaciones de maltrato, sí, los ven a ellos como el problema todavía y los despiden posteriormente por una causal genérica muy conocida por todos que se llama necesidades de la empresa. Es decir, ¿sabes qué? Las ventas no andan bien, así que tenemos que recortar personal. Ojo, esta persona hizo una denuncia hace un mes, entonces la están sacando por eso, coincidentemente, o la están sacando porque tenemos esta cultura de barrer bajo la alfombra y quedarnos callados cuando hay algún problema. ¿Te fijas? Sí, ese es un problema. ¿Y de qué manera yo como trabajador
puedo dar solución? ¿Cuáles son los caminos viables, expeditos y resolutivos que me van a escuchar y se va a someter a un tratamiento que corresponde de acuerdo a las normativas que dice la ley para que se solucione o se llegue o se aplique un veredicto? Claro, yo creo que el caso de Álvaro que te comentaba al comienzo es muy bueno para aclarar esta pregunta. Lo que hay que hacer es denunciar a través de la inspección del trabajo. Basta buscar, claro, directamente, porque aunque la ley Karim permite hacer la investigación interna dentro de la empresa, eso no quita el canal que siempre ha estado, que es la dirección del trabajo. Ya. Entonces tú puedes recurrir mediante el sitio web con tu clave única, no tienes que ir presencialmente ahorrándote mucho tiempo y trámite. Entonces lo puedes hacer desde tu teléfono incluso. Y luego tienes que evidenciar, porque las situaciones de maltrato son muchas veces verbales, sí, no quedan escritas. Claro. Entonces tienes que guardar las conversaciones de WhatsApp, tienes que guardar los correos electrónicos, tienes que tratar de evidenciar al máximo todas estas situaciones que se pueden ir dando, irlas documentando. Y tienes que nadar contra la corriente, como Álvaro, que Álvaro nadó contra la corriente y él me dijo una cosa que yo en mis 10 años de abogado laboral nunca había pensado, pero él me dijo, mira, en la minería, como les gusta decir a ellos, a los viejos, le dicen a los trabajadores, cuando se accidentan y uno de los viejos pierde una pata, cuando vuelve y lo reintegran, recibe total atención y ayuda. Sí. Porque obviamente es una situación terrible y muy dolorosa. Pero también decía él que ocurre así porque es muy evidente, porque tú ves que a la persona le falta un pie. Pero él me decía, cuando tú vuelves de una licencia psiquiátrica por depresión o ansiedad, que es lo anterior al suicidio, ¿cierto? Como hablábamos al comienzo. Sí. Tú vuelves al trabajo y te dicen cosas tales como, oye, ¿todo bien contigo? Tú tienes fama acá de conflictivo. Entonces él me decía que los problemas mentales de los trabajadores no se abordan de la misma forma que un problema físico porque no se visualizan. Entonces falta mucha cultura organizacional para entender la gravedad de los problemas mentales. Y claro, yo entiendo que ha habido todo un escándalo de licencias falsas y eso es una realidad, eso es así. Pero también hay gente que muchas veces antes de cometer suicidio ha estado con licencias por depresión. Entonces es un tema que hay que mirar muy caso a caso. Sí. Y la justicia actúa de acuerdo a pruebas. Y eso muchas veces es muy difícil concretarla. Pero para eso existen los testigos. Porque, los testigos. Pero voy a querer ser yo testigo si en este momento yo me transformo en un enemigo de la empresa. Ahí viene otro aspecto que es muy importante, ya el temor a que me despidan. Si yo denuncio, el temor, si yo soy testigo. No, es que esto queda absolutamente en silencio y no hay identificación de quienes participan en esta denuncia, tanto la víctima como los testigos. Entonces, eso hace que muchas veces los casos no se presenten para evitar consecuencias mayores. ¿Y cuál es lo que usted decía al comienzo, no es cierto? El despido. El despido, entre comillas, justificado, ¿no? Claro. Es todo un tema, pero por eso también existe la garantía de la indemnidad, que es una garantía que no está muy difundida, y yo creo que no está difundida porque el nombre es muy técnico, pero la palabra indemnidad viene de la palabra indemnizar. Indemnizar es lo mismo que compensar. ¿Ya? Entonces al final la garantía de indemnidad podríamos traducirla como una garantía de compensación. ¿Por qué es una garantía de compensación? Porque dice la ley que si yo soy testigo de otro trabajador en un proceso judicial, y luego de haber sido testigo a mí me despiden, yo tengo el derecho a demandar que mi despido fue una vulneración en mi garantía de indemnidad porque yo tenía el derecho a reclamar y el derecho a ser testigo de otros y no por eso la empresa me puede despedir. Y si lo hace, me tiene que pagar una indemnización. Y es una indemnización importante porque es adicional al año de servicio, al mes de aviso. Es una indemnización que se llama tutela en general, que son hasta 11 remuneraciones como sanción adicional. Entonces, los trabajadores cuando quieren ser testigos tienen que saber que por lo menos tienen esta garantía y que de esa forma pueden plantear un juicio muy fácil en el caso que los despidan. Pero por supuesto, no hay nada que impida al empleador despedir a un trabajador, salvo que tenga un fuero. El fuero es una protección judicial que se tiene que pedir previamente al juez que autorice a despedir. Pero fuera de esos casos,
Claro, siempre va a poder ser despedido, pero por lo menos tiene esta garantía, ¿te fijas? Sí, el profesor Christian Becker, lo importante aquí es que yo necesito una asesoría jurídica y un asesor jurídico particular tiene un costo altísimo y que yo me enfrento al triunfo o la derrota, a que yo gano o yo pierdo. ¿Hay alguna alternativa expedita para que el trabajador se sienta protegido ya por un profesional que actúa en defensa de sus intereses o se enfrenta a esta situación coyuntural que finalmente, ¿quién gana? Mira, estadísticamente el 70% de los juicios del trabajo los ganan los trabajadores, más del 70%. Más del 70%. Claro. No manejar claro. esa información. Claro, entonces en general se diseñó un sistema legal que es un sistema proteccionista. Es diferente a los demás sistemas legales. Por ejemplo, para contrastarlo y entenderlo bien, en el sistema civil, que resuelve la mayoría de las controversias, Sí. típicamente el juicio de arrendamiento, el proceso civil estima que el arrendador y el arrendatario son partes iguales, aunque muchas veces no lo son, pero lo estima como iguales. Mientras tanto, en la relación laboral, por otro lado, se estima que son partes asimétricas, porque hay mucho poder o superioridad económica de una parte y hay una inferioridad económica de la otra. Entonces, para compensar ese desnivel, es que la ley creó una serie de mecanismos que protegen al trabajador. Por ejemplo, los feriados irrenunciables. ¿Ya? Que si el trabajador ese día renuncia a trabajar y va a trabajar porque su jefe se lo impone, luego la empresa puede ser multada por ese motivo, porque el trabajador, aunque hubiese querido, no hubiese podido renunciar a ese derecho porque está consagrado en su favor, ese día de descanso pagado, digamos. Es un ejemplo. Entonces, también hay otros principios que guían al juez en la interpretación del caso. Y eso hace que la mayoría de las sentencias terminen siendo favorables, pero también, por otro lado, como hablábamos delante, se puede prestar también para el abuso excesivo, como yo comentaba, de las licencias médicas. No, es estoy decir, de acuerdo. Sí, los sí. incentivos perversos se pueden encontrar en toda clase de situaciones. Correcto. El tema es que cuando nos enfrentamos a este tipo de adversidades en nuestro trabajo, ya la situación genera todo un procedimiento. Y muchas veces, es lo que usted decía, la empresa, por sus condiciones, características, tiene un peso específico mayor que el simple trabajador. Entonces, ahí donde tal vez los resultados no son expectantes o favorables para quien presenta una denuncia. Claro, pero la prueba siempre va a ser fundamental y encontrar un abogado que sea ético, que sea responsable, que conteste los mensajes, que conteste las llamadas, que no deje el cliente ahí dando botes sin saber qué pasa, pero sobre todo, lo más importante, José, yo creo, la base de toda relación exitosa en un juicio es la ética del abogado. ¿Por qué? Yeah. Porque el abogado podría, si no tiene ética, podría aconsejar un juicio que no tiene futuro, con el solo objetivo de cobrar honorarios por adelantado. En cambio, cuando el abogado funciona en base a la ética y a la reputación de largo plazo, lo que va a buscar es tanto el éxito de su cliente como su éxito profesional. Y para eso va a evaluar el caso previamente y va a decir, mira, supongamos una hipótesis, tu caso es muy dramático y muy terrible, pero no hay prueba, está complicado. ¿Quieres tomar el riesgo de hacer un juicio de autodespido? Es tu responsabilidad. Yo te digo que podría irnos bien o mal, 50-50. Por otro lado, si tú como trabajador tienes mucha prueba, tienes testigos, o tienes conversaciones de WhatsApp, o tienes correo electrónico, o tienes documentos informales, pero que igual están escritos y están firmados, promesas de remuneraciones, promesas que no se cumplen y cosas por el estilo, y tienes cierta evidencia, entonces yo te puedo decir si tus posibilidades son mucho más altas, pero nunca puedo asegurar un juicio 100% ganado. El único juicio que se parece a un juicio 100% ganado es cuando el trabajador fue testigo y lo despiden inmediatamente. Ese es un juicio casi 100% ganado porque es muy demostrable que fue despedido como represalia, que es lo que hablábamos delante de la garantía de indemnidad. Perfecto. Abogado, lo vamos a invitar porque este es un tema muy interesante y muchos auditores nos escuchan y se formulan algunas preguntas que necesitan resolverlo, así que próximamente vamos a gestionar para poder conversar con usted, don Christian Becker, sobre el tema de los derechos, deberes
tanto del trabajador como del patrón o el empresario. Y que sin lugar a duda esta ley generó mucha expectativa, se lo confieso, pero hemos recibido muchos casos y comentarios que no están las condiciones en igualdad. Y eso preocupa. Pero no hay ley que sea parejita, que exista igualdad de condiciones, ¿no? Porque siempre hay algunas gotas que salpican rápidamente, ¿ya? Y se fuman, ¿ya? No es lo mismo expresarlo que lo que está escrito. ¿O no? Que usted que es un brillante abogado. Claro, por eso que lo más importante es informarse. Lo más importante es estar sumamente informado y tener todo documentado, porque uno nunca sabe cuándo llega el momento en el cual pueden cambiar las cosas rápidamente. Y yo encantado de conversar nuevamente con usted, José. Muy amable. Estar acá. Ha sido un valioso aporte de abogado, así que muy bien. Y usted es abogado de la Universidad de Concepción, también lo queremos destacar. Y que, por supuesto, aquí en el extremo norte tenemos también la sapiencia y la dirección sobre este tipo de temáticas legales que son siempre para el ciudadano común muy confusas, pero que los profesionales, como el caso suyo, nos aclaran. Así que lo volveremos a molestar. Encantado. Que le vaya muy bien. Igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Y está con nosotros como es